Dominicanas, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en el día de hoy, después de saludar a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de SOR, a la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y a todos los que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales, nosotros tenemos estos temas. 2-11 de septiembre que han marcado al mundo, Bosch y Peña jalonados desde sus tumbas al debate político, quienes juegan a atizar tensiones fronterizas entre Haití y la República Dominicana. Pero también hay otros temas aquí que queremos tratar, que no podemos obviar. Entre ellos está la tragedia de Marruecos. Pero antes, bueno, felicitar a Federico Félix por el exitoso torneo que se llevó a cabo en el día de ayer a propósito de su cumpleaños. Este es la 14ª versión del torneo de golf, pues dedicado a don Federico Félix. Así que tanto a él como a su esposa Dilcia, pues nuestro agradecimiento, porque la verdad es que es un ambiente siempre sumamente agradable. Esta vez se llevó a cabo en la Casa de los Peluces, que es la liga que encabeza don Federico, y la Casa de los Peluces es Callacoa. Y la verdad es que tanto en el juego como en todas las actividades la gente se sintió muy bien. Así que nuestras felicitaciones, mucha salud, Federico, y gracias por su amistad y por todo su cariño, tanto a él como a toda su familia. Entonces, señores, miren, hubo un terremoto en Marruecos apenas el viernes. Fue el viernes que nosotros hablábamos aquí de Marruecos, que estuvo con nosotros el embajador dominicano en Marruecos, en el Reino de Marruecos, el doctor Amaury Justo Duarte, y estábamos hablando de Marruecos, lo que significa en términos turísticos, con ciudades históricas bastante antiguas, y bueno, la importancia de este reino y cómo podemos fortalecer nuestros vínculos, sobre todo por la parte turística y el intercambio comercial. Y entonces se produjo en Marruecos un terremoto. De magnitud de 6,8 grados. Hablar de la cantidad de muertos es un ejercicio todavía aventurero, porque uno sabe que ahora que apenas se inician los rescates, pero son miles de muertos en este terremoto que se ha producido en Marruecos, y justamente parte de esas ciudades turísticas a las que nos hemos referido han sido afectadas
porque estas poblaciones, Al-Haus y Tarudan, están muy aproximadas a la zona de Marrakech. Entonces, el mundo entero está tratando de auxiliar España, que tiene vecindad, incluso tiene territorios aún en este país de África del Norte, que es Marruecos, pues ha sido la primera en llegar con su auxilio, pero ya todo el mundo se ha estado movilizando para ver cómo se puede aportar para ayudar a rescatar a personas con vidas y a levantar esos escombros y poder saber cuántas personas realmente son las que han fallecido a causa de este terremoto que se ha producido en Marruecos. Son parte, ¿no?, de las situaciones inesperadas de la naturaleza que parten el alma. Y hay gente que lo ha perdido todo, su familia completa, varias familias, y las historias son muy conmovedoras las que hay alrededor de todo esto que está ocurriendo en Marruecos. Por otra parte, quiero destacar una noticia positiva que nos da el Banco Central de la República Dominicana sobre el comportamiento de las remesas. Al final de agosto, en los primeros 8 meses de este año, el país ha recibido unos 6.769.9 millones de remesas. Es decir, más de 6.7 millones de remesas, 6.769 millones de remesas en dólares hemos recibido hasta agosto. Esto es un 3.9% más que en el mismo periodo del año anterior. Y las proyecciones es a que las remesas superen los 10.000 millones en lo que queda de año. Es decir, que al finalizar este año, las remesas que llegan desde Europa y Estados Unidos, pero principalmente desde Europa, pues principalmente de Estados Unidos, porque el 84% de las remesas que estamos recibiendo vienen de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, el Banco Central explica que el desempeño económico de Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país provino el 84.0% de los flujos formales de agosto, que fueron unos 643.600 millones provinieron de Estados Unidos. De esta cantidad, de los 6.700, de 6.769 que hemos recibido hasta agosto, 6.400 han provenido el 84% ha provenido desde Estados Unidos. Entonces, esto tiene que ver con el desempeño de la economía en Estados Unidos. La recepción de remesas por canales formales desde otros países en el mes de agosto, como España, por un valor de, hemos recibido 45.5 millones,
un 5.9% del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere, así como Haití e Italia, que recibimos un 1.0%, un 0.9% de los flujos recibidos. Es decir, cuando estamos hablando de remesas, estamos hablando básicamente de Estados Unidos y España, a la República Dominicana. Y ahí hemos tenido pues un incremento, y esto es un auxilio importante para nuestra economía. Bueno, el Diario Libre trae hoy un resumen sobre el comportamiento de las remesas y compara lo ocurrido mes por mes entre el año 2022 y el año 2023. 2023, y evidentemente que en casi todos los meses del 2023 hemos estado por encima del flujo de remesas del año 2022. Entonces, señores, vamos con los temas aquí en el orden en que los planteamos. Bueno, tenemos dos acontecimientos. Un acontecimiento característico de la Guerra Fría, que fue el derrocamiento Allende, fue el derrocamiento a Salvador Allende. Entonces, este acontecimiento que se produjo en el año de 1973, un 11 de septiembre del año de 1973, se da, entre otras cosas, o principalmente por ese panorama que se vivía en la Guerra Fría, ese panorama de confrontación ideológica. Salvador Allende, después de varios intentos, había ganado unas elecciones en el año de 1970 y llevaba un gobierno no muy fuerte, porque incluso el margen con el que él ganó las elecciones también fue un margen un tanto precario, y Estados Unidos entendió porque hay un informe del presidente Nixon reunido con el cuerpo mayor de la CIA, y entonces aparece en el llamado informe Fulber de septiembre de 1970, en el que el presidente Nixon plantea claramente que Allende es un presidente totalmente inconveniente para los intereses de los Estados Unidos, que la combinación de Chile con Cuba en términos regionales era realmente inaceptable para Estados Unidos. Entonces, Allende fue el líder de la Unidad Popular. Él encabezó un partido que se llamaba la Unidad Popular. Entonces, esta Unidad Popular se entendía que quería llevar a Chile por el camino de la socialización. Es decir, que Allende, era lo que se entendía, había ganado unas elecciones democráticas, pero que pretendía cubanizar Chile. Y Chile, pues, era muy opuesto a esa posibilidad. Había muchos sectores en Chile opuestos a esa posibilidad. Ese mensaje vendió, ese mensaje progresó, entonces se dio el golpe de Estado.
los militares no tenían planificado matar a Allende, sino que lo iban a enviar al exilio. Pero Allende, emulando pues un presidente chileno que él había admirado mucho, que era el presidente Balmaceda, que Balmaceda también se quitó la vida en circunstancias similares, pues Allende lo emuló y prefirió dejar el gesto de su suicidio antes que aceptar pura y simplemente su derrocamiento. Este acontecimiento en plena Guerra Fría, pues tuvo connotaciones mundiales, porque el derrocamiento de Allende fue asumido como una bandera de la izquierda en todas partes del mundo y fue ampliamente denunciado y publicitado. El régimen que siguió Allende pues tiene dos partes. Hay una parte que se limita a la narrativa de la sangre, y entonces ahí estamos hablando de más de 3.000 muertos que se atribuyen al régimen, a la dictadura de Pinochet. Pero también tiene otra cara. Que es de crecimiento en todos los sentidos. Porque Chile se convirtió en un modelo en institucionalidad. Se convirtió en un modelo en los parámetros de la educación, calidad de vida, ingreso, grado de institucionalidad y todas estas cosas a cargo de una escuela económica que se bautizó como la Escuela Económica de los Chicago Boys, porque se trataba de egresados de la escuela de Chicago, es discípulo de Milton Friedman, que dirigieron ese modelo que hasta hace pocos años pues era el modelo de la región. Entonces tiene estos dos aspectos este hecho. Hoy se está conmemorando 50 años de ese acontecimiento, el derrocamiento en Chile del presidente Salvador Allende, y como todo en la vida, hay gente que solo verá un lado de las cosas, otra verán el otro lado de las cosas, pero los fenómenos en la historia hay que verlos de manera integral y descomponerlo en todas sus variables, las negativas, las no negativas. Hoy Chile quisiera en muchos aspectos estar como estuvo, no con la dictadura, sino después que se dio continuidad sin dictadura a muchas de las iniciativas que se tomaron en la dictadura. Pero llegaron con las protestas callejeras, unas olas de populismo que han arruinado muchas cosas, incluyendo el tema de los fondos de pensiones. Y se les ocurrió que un pueblo cambiaba si se cambiaba una constitución, que todo lo que usted ponía a pedir de boca en una constitución, usted estaba en condiciones de dárselo a la gente. Entonces se metieron en la onda de que no podían mantener la constitución que tenían vigente porque esa constitución había sido aprobada en el régimen de Pinochet. Y como había sido aprobada en el régimen de Pinochet, ya no se correspondía con la realidad chilena. Vamos ahora a aprobar una constitución que diga incluso cuál es el ingreso mínimo que debe tener cada quien, cómo la gente debe tener una vida plenamente garantizada, cómo la gente tiene que respirar aire limpio, cómo tiene que tenerlo todo garantizado. Naturalmente,
sin que el país esté en condiciones de garantizar esas cosas, todo eso es una fábula. Y ahí se han enredado al extremo de que todavía no han podido salir con eso de un proyecto de una nueva constitución, porque eso no es tan fácil y no es una cosa que esté que a pedir de boca. Entonces, ese es uno de los 11 de septiembre, ¿no? Importantísimo porque marca uno de los episodios más trascendentes de la Guerra Fría. La llamada Guerra Fría fue el derrocamiento del presidente Salvador Allende en Chile. Después vino un acontecimiento que algunos entienden que marcó el inicio del siglo XXI. Los historiadores no se acaban de poner de acuerdo en establecer cuándo empezó el siglo XXI. Es decir, cuál es el hecho que ha marcado el inicio del siglo XXI. Y ya, fíjense por dónde va el siglo XXI, que vamos prácticamente por un cuarto. Pero, porque en principio no había discusión de que el acontecimiento que había marcado el inicio del siglo XXI había sido el ataque a las Torres Gemelas. Y ese acontecimiento yo creo que está grabada en la memoria de los 8.000 millones de personas que habitan el mundo, que es muy difícil que se hayan sustraído a ver las imágenes de esos ataques o a conocer, haber escuchado de eso. Lo que pasó ese 11 de septiembre del año 2001. Sin embargo, se nos han presentado en tan corto tiempo tantos acontecimientos que la gente realmente no sabe de dónde escoger, por lo menos los especialistas, porque vino la pandemia. Entonces mucha gente dice que no hay cosa que haya marcado más al mundo que la pandemia de COVID-19 en el siglo XXI, que ese es el acontecimiento del siglo XXI. Otros entienden que hay un acontecimiento que la gente no lo conoce tanto, no ha tenido tanto impacto a nivel de opinión pública mundial, pero sí una incidencia determinante, que fue el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. Entonces, otros hablan de que lo que marcó este siglo fue la elección del primer presidente negro en los Estados Unidos. Entre otros temas, la crisis económica del 2008, ahora tenemos la guerra en Ucrania. Es decir, estamos hablando que en menos de un cuarto de siglo hemos tenido una cantidad de acontecimientos que uno no sabe a ciencia cierta cuál ha impactado más. Pero desde luego que este 11 de septiembre cambió la visión de las cosas, porque nos habíamos manejado siempre creyendo que el mundo se iba a hacer a la manera occidental y que todo estaba cuadrado para eso, y vinieron estos tablazos de repente a hablarnos de otras creencias, de otras civilizaciones, y de que las cosas no estaban, digamos, tan unificadas alrededor del occidentalismo cristiano, por ejemplo. Entonces, desde luego que esos acontecimientos tienen un gran impacto en la vida de todos los seres humanos. Entonces,
nosotros.